dormir mal es horrible. Dormir mal es horrible. Pero hay una causa que es la que ha aumentado muchísimo en los últimos años: el tipo de vida que llevamos. La calidad de nuestro sueño depende de la calidad de nuestro día. Y la calidad de nuestro día depende de la calidad de nuestro sueño. ¿Cómo mejoro mi estado de sueño? Teniendo la conciencia tranquila. Y es cierto, en el fondo, que una de las causas de mal dormir es precisamente tener un mal día, hacer cosas que no son correctas, estrés, etcétera, etcétera. Se va avanzando en nuevos fármacos, ¿no? Ahora tenemos un nuevo fármaco que es completamente distinto a lo que son las benzodiazepinas, pero no crea ni adicción, ni tolerancia, ni dependencia. Se llama... Se muere antes de sueño que de hambre o de sed. Desgraciadamente hay torturas que consisten precisamente en no dejar a las personas dormir. Terminas en un estado que se deteriora todo físicamente, el riñón empieza a fallar, finalmente el corazón falla y mueren. Por último, si quieres hacerme cualquier tipo de pregunta que tengas. ¿Tienes la conciencia tranquila? Y normalmente miro muy poco la televisión, algunas veces escucho algún podcast de audio, porque las pantallas no son buenas para ir a dormir. No me pillarás porque ahora pensarás que miras el Instagram antes de irte a la cama. Pues no miro el Instagram. Y suelo dormir pues estas 6 horas y media, 7, que es lo que me toca para mi edad. Oh. Y entiendo que te sienta bien. Te sienta fenomenal. Que no lo ves. Por eso lo digo. Que no me ves. Porque claro, yo siempre lo he pensado, ¿no? Digo, a lo mejor cuando soy más joven no me lo noto. Pero a medida que vaya haciéndome más grande o mayor, me iré dando cuenta que a lo mejor lo que ahora no estaba haciendo bien, en un futuro me va a repercutir. No creo que sea tan cierto así. A ver, no hemos de ser muy drásticos tampoco, porque cuando somos jóvenes tenemos estas energías distintas o posibilidades distintas. Evidentemente, tú, por ejemplo, ¿tú tienes pareja? Sí. Vale, pues esto está bien, entonces no salgas al mercado, porque entonces te van a dar. Pero si tú no tuvieras pareja, estaría bien que salieras al mercado de vez en cuando para ir practicando, ¿no? Porque hay que tener niños, porque si no, ¿quién va a pagar tu pensión cuando seas mayor, Ya ni contaba con ello, ¿eh? También te lo voy a decir. Pues trabaja duro. Claro, ahí está el tema. O trabajar o morir, no hay más. Entonces, lo que me gustaría también, porque al final también para nosotros es un placer tenerte aquí. Como hemos dicho antes, cada uno de los perfiles que te han entrevistado son perfiles digitales y me gustaría entender un poco cuál es la diferencia que has visto entre lo tradicional y lo más contemporáneo. Esto ha sido muy importante, un cambio muy importante en mi vida. Yo me formé en Estados Unidos, mi especialidad en medicina del sueño la realicé en Detroit, en el Henry Ford Hospital, y entonces allí ya me enseñaron que había que ejercer 3 líneas de trabajo. Una es la línea clínica, donde tú tienes que ver pacientes, hacerlo muy bien, saber muy bien de qué se trata esta especialidad. Y la segunda era básicamente la investigación, participar en ensayos clínicos, en nuevos medicamentos, nuevas técnicas, nuevos aparatos. Y la tercera, que me sorprendió, me dijeron que tenía que ser la línea de la comunicación. En aquel momento yo pensaba, ¿comunicar qué? Y dicen, no, mis profesores me decían, no, tienes que comunicar todo lo que sabes y además comunicarlo bien. Bien quiere decir que tú siempre has de pensar que quien tienes delante no es médico, que es una persona que está interesada por lo que tú vas a contar, pero que tiene que entender lo que le vas a contar. Por lo tanto, emplearás palabras muy fáciles. En todo caso, si quieres poner entre medio alguna palabra médica, primero la explicas como es decir, por ejemplo, yo te digo, tener apneas. Entonces, claro, yo la primera vez que expliqué apneas, la gente no sabía lo que era. Después tenía que decir, no, son unos ahogos que nos ocurren cuando nos dormimos y roncamos mucho. Entonces, esta era la manera de comunicar que me enseñaron y me dijeron, todos los programas de radio, de televisión, de prensa, artículos, congresos, todo esto tienes que acudir en tu unidad de sueño para divulgar la medicina del
del sueño. Entonces esto ha sido así y la verdad es que hemos tenido la suerte de ser pioneros en esta especialidad, con lo cual, bueno, pues a nivel de las personas que miran la tele, que leen los periódicos y escuchan la radio, todo el mundo nos conoce. Al doctor Estivill todo el mundo lo asocia con el dormir y con el sueño. Además, hemos sido muy honestos y somos muy honestos, con lo cual tenemos una muy buena reputación. Y esto, pues bueno, en este grupo de edad es muy bueno. Pero claro, este grupo de edad se va haciendo mayor. Se va haciendo mayor conmigo. Claro, cuando yo empecé tenía 28 años y la gente que me escuchaba tenía 28 años. Ahora los de 28 ya tienen 77 como tengo yo. Entonces descubrí, también por casualidad, pero porque como siempre me habían dicho que cuando me pedían cualquier cosa de comunicación que intentara cumplir o acceder a lo que me pedían, una de las personas que me llamó hace unos 4 años o 3 años, no hace tanto, 3, 4 años, fue Uri Sabat. Uri Sabat era un locutor de radio que me había hecho entrevistas antes en la radio y se acordaba de mí, ¿no? Entonces un día me dice, ¿quieres venir que te haré una entrevista? Y yo, como no pregunto mucho, le dije, vale, ¿dónde y qué día? Quedamos el día, entonces yo fui y me sentó igual como ahora estamos aquí. Yo pensé, qué radio más rara es esta, ¿no? Que no hay... Debe ser una entrevista grabada que después la debe pasar por la radio, ¿no? Total, que estuvimos 1 hora y media, 2 horas así hablando de forma distendida, de todo un poco. Yo pensé, bueno, esto realmente es una entrevista distinta, ¿no? Porque tienes tiempo, te preguntan cosas desde el punto de vista personal como de profesional. Y así fue. Cuando terminó yo le dije inocentemente, ¿en qué radio saldrá esto? ¿No? Y me dice, no va a salir en ninguna radio, saldrá en las redes, yo tengo un podcast y fue la primera vez que escuché la palabra podcast, ¿eh? Imagínate tú si soy novato en esto, ¿no? Y así fue el principio y a partir de aquí descubrí lo siguiente. Mira, él publicó su podcast en su canal y al cabo de una semana, una semana o 15 días como mucho, me llama y me dice, Eduardo, te voy a invitar a comer porque no sabes, he ganado mucho dinero con tu podcast. Y digo, ¿cómo que has ganado dinero? Y a mí no me has dado un duro, tío, qué raca. Y bueno, es que esta es mi forma de trabajo, ahora me dedico a esto y monetizo pues los podcasts, ¿no? Por las visualizaciones. Y entonces digo, ¿visualizaciones qué quiere decir? No, la gente que te ha visto, ¿no? Entonces pasó que coincidió con aquellas fechas que fui a un programa de televisión con una amiga mía que es Melero, ¿no? La Elena Melero en TV3 y hablando de sueños, sí, siempre que hablamos de sueño las audiencias suben porque a todo el mundo le interesa. Y me dijo, mira, en el programa de TV3 llegamos a una audiencia de 300.000 espectadores, es decir, te vieron durante 20 minutos 300.000 personas. Y yo pensé, pues muy bien, ¿no? Esto es perfecto, ¿no? Y entonces hablando con Uri me dice, sí, pues aquí no es así, tu podcast que dura 1 hora y media, se lo han tragado 2 millones de personas. Yo pensé, ¿cómo se van a escuchar 1 hora y media 2 millones de personas? Digo, claro, porque llega a todo el mundo. Y no solamente, al menos todo el mundo de habla hispana o que entienden el español, ¿no? Gente incluso de Portugal o Italia. Y me dijo, esta es la diferencia, ¿no? Aquí te han visto 2 millones de personas y en TV3 te han visto 300.000. Pero es que es más, me dijo, es más. De tu entrevista sacamos pequeños vídeos que les llamamos Reels. Y uno de ellos, por ejemplo, ha tenido 5 millones de visualizaciones. Y digo, ¿cómo que un vídeo de 1 minuto, que no llega a 1 minuto, explicando yo lo que era el ronquido, por ejemplo, ¿no? Lo ha visto 5 millones de personas, esto es brutal. Y esto, ¿sabes qué ha hecho de bueno? Que mucha más gente es consciente del tema del dormir, cuida más su salud y sobre todo también tenemos un aumento muy claro de los pacientes jóvenes en nuestra consulta. Porque claro, la gente joven no lee el periódico, no mira la tele, no escucha la radio, pero en cambio están muy bien informados. ¿Y dónde se informan? Bueno, se informan por el Instagram, por el TikTok, pero sobre todo por los podcasts. Yo tengo 3 nietos, ¿no? Ahora uno tiene 20, el otro tiene 17 y una de 10, ¿no? Y los de 17 y 20 fue el que me descubrió y me dijo, Avi, hablamos catalán. Avi, no sé dónde fue, que me dijo,
tienes 2 millones de visualizaciones de tu TikTok, de no sé qué. Y digo, ¿qué es eso? Y digo, no, que no lo sabes, que esto es la manera de comunicarnos nosotros, ¿no? Yo le pregunté, pero ¿cómo es que si no sois capaces de mantener la atención en nada, porque estáis todo el día pasando scroll, pasando para arriba y para abajo? Y dice, no, pero los podcasts sí que los escuchamos, ¿eh? Y cuando los escucháis, no, que no has visto que todos vamos con el pinganillo colgado en la oreja cuando vamos con el bus, cuando van, claro, ellos utilizan el transporte público, con lo cual lo que hacen es escuchar podcasts y paran, evidentemente, cuando ya no les interesa porque han llegado a la clase o a la facultad y vuelven a reemprenderla, sí, sin ningún problema. O sea, que esta es mi experiencia con las redes sociales y con los medios. Por esto, siempre, y he tenido, bueno, sí, me han llamado y me siguen llamando continuamente. A lo mejor en un mes puedo hacer 8 o 9 podcasts, ¿no? Y de todo tipo, de gente pues muy, muy conocida, que yo no sabía que eran muy conocidos, de otros que empiezan y siempre les digo que sí. Ahora, por ejemplo, he estado en México en un congreso y allí he hecho 3 o 4 y ahora, hoy mismo, ya me han llamado también para hacer otro para gente de allí. O sea que, bien, muy bien, que lo hacéis muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Aquí, doctor Civil, antes de meternos en materia y explicar qué es el sueño, porque al final entiendo que todo el mundo que ha venido a ver este podcast porque lo que quiere entender un poco más en profundidad, sé que lo has explicado 30.000 veces, así que lo que vamos a hacer es un poco, no solo explicar qué es el sueño como tal, sino cómo nos ayuda, porque aquí en el podcast hablamos mucho de emprendimiento, toma de decisiones, liderazgo, pero ninguna de ellas funciona si el sueño no nos acompaña. Entonces, antes de empezar, lo que me gustaría primero es que tú me definieras para ti qué es el concepto de sueño y cómo nos ayuda eso luego a tomar mejores decisiones o a lo mejor ser personas más sanas. Sí, es fácil porque primero hay que entender qué es el sueño. El sueño es un taller de reparación y restauración de todo lo que gastamos durante el día. Las células, las neuronas de nuestro cerebro se cansan porque están trabajando durante todo el día para hacer una reparación o un empleo de parte física y también de parte mental. Ahora, por ejemplo, estamos con nuestro estado de alerta y aquí nuestras neuronas están funcionando a tope, se están cansando. Entonces, cuando ya llevan un tiempo trabajando, que son las horas que estamos despiertos, normalmente 18 horas, estas neuronas necesitan descansar. Por lo tanto, la idea más fácil de entender es que el sueño es un taller de reparación de tipo físico y de tipo psíquico, es decir, reparamos la parte física y la parte mental. Por lo tanto, el taller tiene que funcionar un número determinado de horas y este número determinado de horas está en función de la edad. Si un niño de 5 años que se mueve mucho y duerme mucho, gasta muchísimo, necesita que el taller funcione como mínimo 11 horas cada día. Un adolescente necesita 9 horas cada día, porque ya no se mueve tanto, pero se sigue moviendo mucho y aprendiendo mucho. Un adulto joven, hasta los 65 años más o menos, necesitamos entre 7,5 a 8 horas. 7,5 a 8 horas. Solo hay un 5% que con 6 horas tiene bastante. Y tiene suficiente con 6 horas, pero han de ser 6 horas cada día de la semana, cada semana del mes, cada mes de cada año. No vale aquello que todos hemos dicho de dormimos de lunes a viernes 6 horas y después recuperamos el fin de semana. Entendiendo pues este concepto, que es importante, entenderemos para qué sirve dormir. Sirve dormir para estar bien al día siguiente, con lo cual está clarísimo que la calidad de nuestra vida diurna depende totalmente de la calidad de nuestra vida nocturna. Es decir, en función de cómo dormimos, estaremos mejor o peor al día siguiente. Por esto es tan importante esta función de reparación para hacer esto, es decir, para emprender, para tener la mente clara, para dedicarnos a lo que nos gusta, de arriesgarnos, porque el emprendedor es riesgo y hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Yo lo respeto mucho porque yo mismo he sido en este aspecto y esto tiene una parte genética, que es la manera de ser, y también una parte, yo diría que una parte de la epigenética, que se llama, que es lo que hay alrededor de tu vida y que te va formando, ¿no? Yo, por ejemplo, claro, si te explico lo que he hecho yo, ¿no? Yo decidí hacer medicina del sueño
porque trabajaba con un grupo de Boy Scouts, que teníamos una ONG, en catalán se llaman els Minyons Escoltas, que llevábamos niños con parálisis cerebral. Entonces, cuando terminé medicina, pensé, una buena especialidad será la neuropediatría. Y para hacer estas pruebas que hacemos a estos niños con problemas, que son los electroencefalogramas, los niños han de estar quietos. Y la única manera que teníamos de estar quietos era que se durmieran. Total, que empecé a estudiar la medicina del sueño, me gustó. Y trabajé como neuropediatra, trabajé 9 años en el Hospital San Juan de Dios, primero en el Hospital del Vall-d'Hebron, que es el mejor de los mejores hospitales en Barcelona, y después ya me ficharon en el Hospital de San Juan de Dios. San Juan de Dios era era pionero en aquella época y sigue siéndolo en neuropediatría, ¿no? Y yo era uno de los neuropediatras del servicio de San Juan de Dios. Y cuando ya hubo un momento en que me proponían pasar ya un escalafón más alto, que ya llevaba pues 8 años en un hospital y 8 en el otro, pensé, no quiero, dejo el hospital y me voy a Estados Unidos. Y sí, me fui a Estados Unidos, dejé todo lo que me ofrecían en aquel momento, que era una seguridad, claro, era decir, bueno, pues mira, tendrás la plaza para toda la vida, te levantarás a las 8 y a las 9 estarás aquí hasta las 5 de la tarde, trabajarás y después podrás tener tu consulta privada, todo establecido, ¿no? Y no me gustó y me fui a Estados Unidos, ¿no? Y allí fue cuando empecé la medicina del sueño y al llegar aquí empecé de cero la unidad de sueño. Todavía me acuerdo que el primer mes solo vinieron 8 visitas, ¿eh? Claro, yo no tenía ni un duro. Estaba viviendo los ahorros que tenía de antes de ir a Estados Unidos. Bueno, esta es un poco mi vida de emprendedor, ¿no? Pero claro, después pensándolo bien, pienso algo parecido de mis padres y de mi hija. Fíjate si la generación ha seguido esta idea de emprendedor, ¿no? Mis padres eran gente muy humilde, trabajaban en una fábrica y no habían podido ir a la escuela porque habían pasado la guerra cuando eran pequeños. Con lo cual, los límites, dijéramos, intelectuales de conocimientos, pues estaban limitados a lo que ellos habían ido pudiendo aprender, ¿no? Pero sobre todo mi madre, que era muy intuitiva, este tipo de inteligencia emocional tan genético, ¿no? Esta fábrica donde trabajaban era fábrica que hacían cristales para gafas. Entonces mi madre, no sé cómo se las apañó para conseguir que mi padre fuera a Madrid a hacer un cursillo de óptica para poder abrir una óptica. Y yo me acuerdo perfectamente que hubo unos finales de semana, yo debería tener 5 años, 6 años, ¿no? Que mi padre se iba a Madrid a hacer el cursillo y después de 3, 4 meses ya estaban listos para empezar a hacer una óptica, poner una óptica, ¿no? Y me acuerdo todavía, que fíjate si eran humildes, que vivíamos en casa de los abuelos, o sea, no teníamos casa. En aquel momento, pues los abuelos nos dejaban vivir allí, la habitación era allí, y yo tenía ya 6 años, ¿no? Y recuerdo muy bien las conversaciones entre mi padre y mi madre. Mi padre era un poco más conservador en el sentido de, previsor, ¿no? Mi madre era muy lanzada, ¿no? Y le decía, no, vamos a alquilar un local allí en Sarriá, que era el sitio donde cerquita, era el antiguo, donde era un pueblo, y allí pondremos la óptica, ¿no? Y mi padre le preguntaba, pero ¿y si va mal? Dice, no te preocupes, si va mal no pasa nada, cogeremos al niño y nos iremos a Venezuela. Sí, o sea, mi madre era así, ¿no? Cogeremos al niño y nos iremos a Venezuela. Es decir, era emprendedora, ¿no? Y así fue, y claro, poquito a poco, pues fueron a más, y no solamente esto, hicieron la óptica, después mi padre también hizo, trabajando también con cristales, los espejos que se utilizaban antes para el cine, y fue progresando poquito a poco. Y esto es la emprendeduría de mi padre y mi madre. Pero después está mi hija, que también te cuento, ¿no? Mi hija llega el día que termina la selectividad y llega a casa y dice, yo no quiero estudiar medicina porque tienes muchas guardias y nunca estás en casa. Y tampoco quiero ser psicólogo como mamá porque siempre explica cosas raras de la gente que están medio locos y no sé qué. Yo quiero ser química. No había ningún químico en la familia. No sé dónde sacó esta idea de que quería estudiar químicas. Pues estudió químicas, sacó notas
buenísimas, hizo la tesis doctoral y como hacía una cosa muy especializada y era muy buena, le ofrecieron, que era resonancia magnética de moléculas, una cosa rarísima, que ya habla peores que los médicos, ¿no? Con palabras que nadie entiende, ¿no? Y la verdad es que me dijo, un día llega también, después de hacer la tesis cum laude, todo esto, dice, me han ofrecido una plaza en la universidad, fija. Y digo, ¿cómo que fija? Si tienes 25 años, tía. Digo, sí, fija. Pero antes no son los... Sí, estos son otros, pero hay unas plazas que son ya fijas para los que creen que pueden hacerlo bien. Y yo le dije, genial, porque si es una facultad, entrarás a las 10 y saldrás a la 1 a veces, ¿no? Serás funcionaria. Eso es lo que no quiero, me dijo. He dicho que no. Wow. Dijo que no, porque quiero ir a la industria, porque quiero empezar de abajo para investigar y no sé qué. Y no cogió la plaza. Esto también es genético, ¿sí? Y bueno, y ahora, por suerte, Carla es la que dirige las clínicas, porque ella ha hecho toda la parte de química y viene para hacer toda la investigación que estamos haciendo en la clínica, ¿no? Y como también es muy buena gestionando, pues ya lleva toda la gestión de todo esto. Qué bueno. O sea, así es la vida de los emprendedores, con lo cual apoyo total a vuestro y en contra total de los funcionarios, ¿eh? Que no me oiga nadie porque se van a enfadar, pero bueno, no, a ver, hay funcionarios geniales, ¿eh? Y son muy necesarios, ¿eh? Pero este concepto de tener algo para toda la vida, no sé. Bueno, hay gente que sí, ¿no? Se puede respetar. Correcto, sí, sí. Hay gente que le gusta más un poco lo seguro y hay gente a la que le gusta tomar el riesgo. Que para tomar el riesgo también, lo que decíamos ahora, es complicado si tampoco te apoyas en dormir bien, alimentarte bien, claro, y estar físicamente bien o mentalmente bien, ¿no? Entonces es algo que también me gustaría tratar. Quiero empezar dándote algunos datos que son importantes. Y a partir de aquí los desarrollamos. Lo primero es que, según la Sociedad Española de Neurología, el 48% de la población adulta española no tiene un sueño de calidad. No solo eso, sino que además se estima que alrededor del 54% de la población adulta duerme menos de las horas recomendadas. Pero es que vamos a más, que es que los jóvenes de 18 a 34 años, un estudio señala que solo el 24% reconoce que duerme bien y lo suficiente, mientras que el 83.5% presenta síntomas síntomas nocturnos de insomnio. Eso sí. El tema aquí, a mí lo que me parece curioso de todo esto es que sí que es verdad que tengo la sensación de que la gente es un poco más, tiene mucho más conocimiento porque es capaz de poder revisar fuentes de diferentes ámbitos y que a lo mejor está un poco más implicado en su sueño, en querer ser un poco más sanos y demás. Pero los datos siguen diciendo lo contrario. Por lo tanto, ¿nos estamos equivocando en algo o realmente hay algo que sí que estamos haciendo bien, pero no es real? Mira, estas cifras son reales. Son reales porque ahora la gente habla más del sueño. Claro, no tenemos estadísticas de hace 50 años. Seguramente había patologías muy similares a las que tenemos ahora. Porque el dormir mal o el dormir poco es básicamente un síntoma. Un síntoma en medicina significa que es algo que nos pasa, pero siempre hay una causa que lo provoca. ¿Correcto? Entonces, en este caso, causas de mal dormir, hay muchas. Una de ellas es esta, tener unas malas rutinas, dormir menos horas de las que nos toca, cosa que pasa mucho a la gente joven, porque piensa que dormir es perder el tiempo, ¿no? Entonces, un día duerme más, un día duerme menos. Y los primeros datos se refieren más a gente que duerme mal, que tiene este síntoma de mal dormir, del insomnio. Entonces, el insomnio es un síntoma, con lo cual tenemos más de 40 causas que provocan mal dormir. Pero, por ejemplo, una muy común es la gente que toma 10 cafés y 20 colas, ¿no? O que toma drogas, o que trabaja de noche y tiene que dormir de día, o enfermedades, la gente que tiene un Alzheimer o problemas psiquiátricos. Pero hay una causa que es la que ha aumentado muchísimo en los últimos años, y es esta que se ve básicamente en estas encuestas, es que no es una enfermedad, sino es el tipo de vida que llevamos. Es decir, cómo influye nuestro día en nuestro sueño. Hoy en día sabemos que la calidad de nuestro sueño depende de la calidad de nuestro día. Y la calidad de nuestro día depende de la calidad de nuestro sueño. ¿Qué quiere decir? En función de cómo vivimos el día, tenemos un tipo de sueño o tenemos otro tipo de sueño. ¿Y cómo vivimos el día hoy en día? Pues en función de nuestra forma de ser y lo que nos toca vivir.
Forma de ser. Es el carácter, ¿no? Y uno de los caracteres más prevalentes que hay, y además también porque nos incitan un poco a ser de esta forma, es la gente que es alegre, animosa, con ganas de hacer cosas, con empuje, con ilusión, pero estas personas también son muy responsables, muy autocríticas, dan vueltas a las cosas, se preocupan de todo, anticipan la ansiedad. Y esta es la forma de vivir. Pero no vivimos solos, sino que tenemos la influencia de los factores externos que nos tocan vivir, que son factores de tipo laboral, factores de tipo afectivo y factores de tipo social. Claro, todo esto es nuestra vida diurna y nosotros vivimos nuestra vida diurna en función de nuestra forma de ser. Con lo cual, todos estos elementos externos que tenemos hoy en día, sobre todo el desorden por el ritmo de vida, por el estrés, por las cosas que hemos de hacer, por el conducir en una ciudad que pues, no nos deja estar tranquilos, con las noticias, con lo que sucede, todo esto hace que durante el día acumulemos estados de tensión y ansiedad y esto da lugar a este aumento del mal dormir, porque entonces nos llevamos todos los problemas a la cama y no cabemos todos en la cama. Tenemos que hacer una cama muy ancha y entonces no cabemos. Lo interesante de todo esto es que a veces cuando no llegamos a dormir bien, siempre tendemos a pensar, o al menos la gente que conozco o yo mismo, a suplementarnos. Como por ejemplo melatonina o benzodiazepinas, ¿no? En los casos más extremos. ¿Hasta qué punto es bueno? Y si realmente nos ayudan en algo. Mira, has entendido bien, porque lo has entendido seguro, es que el mal dormir es un síntoma. Con lo cual, cuando es un síntoma, siempre hay la causa que lo provoca. Esto ha quedado claro. Entonces, el tratamiento siempre tiene que ser en función de la causa. Claro, tú me dices, no, yo me tomo melatonina, pero durante el día voy como una moto, no paro en todo el día. ¿De qué te va a servir? La melatonina no te va a cambiar la forma de ser, no va a controlar tu estrés. Las pastillas para dormir sucede lo mismo. Las pastillas no son ni buenas ni malas, sino que están bien empleadas o mal empleadas. Con lo cual, lo más importante siempre es saber qué tipo de mal dormir tenemos y por causa de qué lo tenemos. Si la causa es porque hay un poco de... Por ejemplo, si tú trabajas mucho de noche, por lo que sea, y necesitas los trabajadores de noche, por ejemplo, ¿no? Que los necesitamos para la vida diurna. A estas personas sí que les puede ir muy bien la melatonina. Te voy a hacer un inciso de la melatonina, porque acaba de salir un trabajo que, bueno, los trabajos en los periodistas siempre buscan un poco las noticias más, yo diría, bueno, que atraen más, ¿no? En el sentido que tienen más morbo, ¿no? Y ahora ha habido un trabajo, que te explicaré qué tipo de trabajo es, que ha dicho que la melatonina tomada a largo plazo puede dar lugar a problemas cardíacos. Y esto ha sido el boom de todos los periódicos, de todas las televisiones. Estos días se habla de que si la melatonina es mala porque puede dar alteraciones cardíacas, que lo ha salido en un congreso de Estados Unidos, y es verdad. Pero la verdad real es que un investigador, ha presentado un paper, que significa una comunicación, en un congreso, que es el Congreso de Cardiología de Estados Unidos. Un trabajo, Solo uno, y ha sido una presentación, no ha sido una publicación. La diferencia es que cuando tú investigas algo, primero lo explicas en un congreso y después lo presentas a una revista y allí es cuando hay algunos compañeros tuyos que revisan para ver si lo has hecho bien o mal. ¿Correcto? Y te lo dejan publicar o no. Entonces, este trabajo ha estado hecho en unas condiciones que no son las correctas del todo. Pero claro, la conclusión es tan espectacular que ha sido un bombazo diciendo que la melatonina pues, puede perjudicar, y etcétera, etcétera. Entonces, por esto hay que ir con mucho cuidado con estas noticias y, pues preguntar a los expertos o simplemente informarse un poco más. Con lo cual, si tú me dices, ¿la melatonina es buena o mala? Yo te diré, depende para qué te la tomes. Si te la tomas porque estás muy nervioso durante el día, no te va a servir de nada. Si te la tomas porque tus horarios están un poco descontrolados, por ejemplo, para el jet lag, por ejemplo, si primero tienes que hacer unos días de trabajo nocturno y después tienes que volver a empezar a despertarte pronto por otro trabajo, para ajustar este reloj biológico sí que es correcta. Y la ventaja que tiene es que es inocua en el sentido de que no tiene efectos secundarios. Por esto la gente se la toma sin ningún tipo de recomendación.
Dicho de otra manera, es decir, nosotros siempre hemos dicho, los expertos en sueño, los médicos, que siempre hay que preguntar al médico. Por ejemplo, el médico de cabecera hoy en día sabe mucho ya de trastornos de sueño y él te puede decir perfectamente si te va a servir o no te va a servir la melatonina. Con lo cual, pues hay que consultar al médico y tiene que ser él el que nos indique si la podemos tomar o no. ¿Y las benzodiazepinas? Bueno, son medicamentos que nos han ayudado muchísimo durante mucho tiempo y es un buen medicamento, pero lo mismo que antes, siempre tiene que ser una causa que sea tratable con las benzodiazepinas. Es verdad, por ejemplo, la gente que puede tener ataques de ansiedad, que las benzodiazepinas nos han ayudado muchísimo. Gente, por ejemplo, que tiene depresiones, que hay que dar algún medicamento antidepresivo con alguna benzodiazepina. Todo esto es correcto, pero siempre, evidentemente, recetadas por el médico. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado lo que es muy normal, es que dormir mal es horrible. Dormir mal es horrible. Y esto hace que la gente busque una solución. ¿Y qué solución busca? Bueno, pues habla con uno, habla con otro, habla con la abuela, y la abuela pobre que está tomando alguna benzodiazepina que le dio el médico hace 20 años, le dice, ¿por qué no tomas una de las mías? Entonces se la da. En España es uno de los países que más consume estos tipos de fármacos, pero es por esto, es porque la gente que duerme mal busca soluciones, ¿no? Entonces lo que hay que decir siempre es que sobre todo hay que evitar lo que es la medicación, es decir, tomarse uno lo que quiere, ¿no? Es decir, la automedicación nunca hay que hacerlo, siempre hay que preguntar a un médico, porque si no sí que es verdad que las benzodiazepinas pueden crear a la larga un problema de adicción y tolerancia, es decir, primero que te enganchas a ellas y después que necesitas cada vez más cantidad para tener el mismo efecto. De todas maneras, hay buenas noticias, porque en medicina del sueño se va avanzando en nuevos fármacos, ¿no? Ahora tenemos un nuevo fármaco que es completamente distinto a lo que son las benzodiazepinas, que también se tiene que comprar con receta, porque es el médico que tiene que hacerlo, pero no crea ni adicción, ni tolerancia, ni dependencia. Y este fármaco es bueno que la gente lo conozca, porque los médicos ya empiezan a conocerlo mucho y son ellos los que lo recetan, ¿no? Se llama QUVIVIQ. QUVIVIQ, tal como suena, con una Q, una U, una V, QUVIVIQ. Entonces hay que ir al médico de cabecera y decirle, ¿qué sabe de este nuevo? O me puede recetar, o me conviene este tipo de fármaco, ¿no? Entonces hay líneas buenas y supongo que en un futuro pues será todo esto mucho mejor. Y aparte existe una línea alternativa que son digamos, la medicina más natural. Correcto, lo que llamamos los componentes naturales, los que no crean adicción, que sería la fitoterapia, sobre todo, fitoterapia. Aquí estarían distintas plantas que tienen componentes adecuados para una persona. Por ejemplo, la valeriana, que la gente se la toma básicamente para dormir, es mucho mejor como ansiolítico, es decir, tomar una valeriana por la mañana, otra a media tarde y otra al acostarse, sería mucho mejor que una sola el momento de dormirnos, porque no nos va a hacer dormir. La valeriana relaja, con lo cual sería un buen antiestrés. Hay otras que también pueden utilizarse, pero lo mismo otra vez es, aquí sobre todo hay que preguntar al farmacéutico. Muy importante preguntar. El farmacéutico es un excelente profesional que nos va a ayudar muchísimo en todo esto, porque saben mucho y tienen mucha experiencia, porque además ven gente de todo tipo que les explica su vida, ¿no? Porque explican más la vida al farmacéutico que al médico. Bueno, entre otras cosas porque el farmacéutico tiene que aguantar esperando todo lo que le cuente, en cambio el médico tiene 5 minutos para escuchar al paciente, ¿no? Pero es bueno consultar con ellos y habrá fármacos, o mejor dicho, habrá sustancias que serán adecuadas para este tipo de alteraciones del sueño, sí. El tema también, que es curioso, ¿no? Pero el tema es de tener tanta información, hace que cuando yo quiera mejorar mi sueño no vaya a buscar a un profesional, sino que simplemente lo busque en internet y si encuentro la solución, pues mira, eso que me llevo. Claro. Y si no, claro, lo que pienso es cómo luego eso nos puede repercutir en un futuro. Porque el autodiagnosticarme, automedicarme, ahora comentabas, ¿no?, el hecho de generar esa respuesta de adicción hacia el componente. La información en las redes ha supuesto un avance muy importante, muy importante. Nadie va a negar todos los beneficios que tenemos utilizando las redes sociales, ¿no?
Pero el problema está en que allí sale todo tipo de opiniones, que no hay un filtro. Claro, tú cuando vas a una facultad a estudiar cualquier carrera, bueno, pues te dicen, mira, vosotros que hacéis este tipo de trabajo, bueno, pues el que controla el sonido sabe que tiene que poner el micro a una... Bueno, sabe las cosas técnicas y no lo mira en internet, sino hay una escuela donde le han explicado lo bueno que se sabe sobre esta técnica. Lo mismo en medicina. A los médicos nos han explicado lo bueno que tiene los medicamentos, las enfermedades, y en cambio en internet todo el mundo opina, ¿no? Entonces, claro, las opiniones no nos sirven muchas veces y pueden dar lugar a lo que tú comentas, ¿no? A la automedicación. Mira, a mí, tú puedes decir, mira, a mí me ha ido bien porque lo ha dicho aquel tal del podcast que tiene millones de seguidores, que se toma tal cosa y yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos hablado, y es un inciso, ¿no?, que te hago, de cosas que pasan en internet, que la gente las hace y que después no sirven para nada. Me han preguntado en un programa de televisión si las mantas estas pesadas sirven para dormir. Pues esto es un cuento chino que solo hace que hacer gastar dinero a la persona que lo compra. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún trabajo clínico bien hecho, publicado en revistas científicas, corroborado por miles y miles de personas que digan que las mantas que pesan van bien para dormir. Con lo cual no hay que hacer caso de las redes. Las redes tienen cosas muy buenas, pero hay que tener filtro y sobre todo, pues un poco como la IA ahora, ¿no? Por ejemplo, yo puedo utilizar la IA para hacer una investigación y pregunto, bueno, pues el síndrome tal, ¿qué es lo que tiene? Claro, yo le pregunto a la IA, pero yo ya sé sobre aquel síntoma o aquel síndrome, ¿no? Aquella enfermedad. Yo conozco aquella enfermedad, pero le pregunto. Entonces ella me escribe, me dice, claro, yo tengo una visión crítica de lo que me cuenta y puedo modificarlo en función de lo que se equivoca o de lo que no se equivoca. Lo mismo tú puedes escribir, ¿cómo se hace un podcast? Tú que tienes el trasero pelado de hacer podcast, claro, te dirán una serie de cosas, pero tú dirás, esto no sirve, esto lo voy a mejorar, pero te habrás sacado trabajo. Y esta es la manera, ¿no?, de controlar la información, tanto en las redes como en la IA. Claro. Lo que me gustaría saber ahora es ¿qué es lo que primero se deteriora en una persona cuando deja de dormir? Mira, desgraciadamente hay torturas que consisten precisamente en no dejar a las personas dormir. Los nazis torturaron al pueblo judío con este tipo de tortura. Y realmente terminas en un estado que se deteriora todo físicamente, el riñón empieza a fallar, finalmente el corazón falla y mueren, ¿no? Los únicos, evidentemente, experimentos que se han hecho sobre este tipo de conocimiento ha sido con ratoncitos que se les pone en una placa redonda en continuo movimiento, es decir, como los hámsters aquellos que ellos ruedan, pero esta rueda, esto es una plataforma, ¿no? Entonces ponen los ratoncitos allí, es decir, no les dejan parar. Claro, si no paran, no duermen. Y si no duermen, aguantan aproximadamente unos 7 días antes de que se mueren. En cambio, si les dejan sin comer, aguantan casi 3 semanas. Y si les dejan sin beber, también 3 semanas. Es decir, se muere antes de sueño que de hambre o de sed. ¿Qué tan cierto es el tema de que si yo no duermo durante X cantidad de días, empiezo a alucinar, empiezo a ver cosas que no existen? Es así. Estos serían los primeros síntomas, y los primeros síntomas son mentales, es decir, el cerebro quiere dormir tanto, necesita dormir, está tan cansado, las neuronas están tan cansadas que empiezan a mal funcionar. Y la primera función que no hacen correctamente es regular el pensamiento, por esto vemos cosas raras, alucinaciones y demás. Después ya entran toda una serie de alteraciones metabólicas, nuestras hormonas empiezan a funcionar mal y por último acabamos funcionando mal lo que es el riñón, que es muy importante, y después el corazón. ¿Cómo mejoro mi estado de sueño? Teniendo la conciencia tranquila. Entiendo que mejorando mi día a día, ¿no? Te he pillado. ¿Cómo mejoro mi sueño? Claro, mejoras tu sueño teniendo unas buenas rutinas. No, pero esto lo decía en broma mi abuela, ¿eh? Cuando yo le expliqué qué es lo que a qué me dedicaba, ¿no? Y le expliqué, mira, nosotros ayudamos a la gente a dormir. Y digo, esto es muy fácil, ¿eh? Los que duermen mal es porque no tienen la conciencia tranquila. Claro, esto es muy de sentido común, ¿eh? De una abuela. Y es cierto, ¿eh? En el fondo, que una de las causas de mal dormir es precisamente tener un mal día, es decir, no tener la conciencia tranquila, hacer cosas que no son correctas, estrés, etcétera, etcétera. ¿Cómo mejoramos el sueño? Bueno, con orden. Mejoramos el sueño con orden, con lo que llamamos rutinas de sueño.
Las rutinas de sueño son las actividades que tenemos que llevar a cabo durante el día para preparar el sueño, entendiendo que el sueño no viene de golpe, el sueño se prepara. Hasta hace poco pensábamos que podíamos estar así, trabajando hasta último momento del día, vosotros incluso última hora de la noche, editando, porque claro, esto ha salido muy bien y tiene que salir, etcétera. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que llega un momento que miras la hora y dices, uy, me tengo que ir a dormir. Entonces te vas a la cama, cierras los ojos, Despierto toda la noche. esperas que el dios Morfeo venga y te abrace y no te abraza. ¿Por qué? Porque el cerebro está súper tensionado, súper estresado. Con lo cual siempre hay que tener en cuenta que las rutinas del día son las que van a hacer que durmamos bien durante la noche. Y lo que es óptimo, que no todo el mundo lo puede hacer, pero lo que es óptimo es levantarnos siempre a la misma hora, acostarnos siempre a la misma hora. Por ejemplo, una jornada laboral normal sería ir a dormir a las 11 y levantarnos a las 7. ¿Qué hacemos a las 7? Importantísimo, desayunamos como un rey. Fíjate que lo que dicen otra vez los abuelos es muy importante. Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un pobre. ¿Y por qué cenar como un pobre? Bueno, porque ahora está muy de moda el ayuno intermitente, ¿verdad que sí? ¿Y qué es el ayuno intermitente? Pues hacer que el estómago esté tranquilo durante muchas horas, es decir, sin darle alimento, para que todo lo que es la microbiota funcione adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros comemos mucho a la cena, este estómago no puede hacer esta función. Por lo tanto, primera hora de la mañana, desayunar bien y, sobre todo, hacer un poco de ejercicio, muy importante, y que nos toque la luz del día. Y tú me dirás, pero si yo me levanto a las 7 corriendo, desayuno, me como un croissant y me voy corriendo y no tengo tiempo, bueno, yo te diré, bueno, tú vas a lo mejor en coche o puedes ir en transporte público. Pues lo que hay que hacer es bajar una parada antes y andar como mínimo 1 kilómetro, porque andarás aquel kilómetro que te tocará la luz, harás ejercicio y ya tendrás al menos 3 de las cosas buenas que hay que hacer por la mañana, que es desayunar como un rey, que te toque la luz y andar un poco. Por la noche exactamente lo mismo, hemos de cenar pronto. Los horarios que tenemos en España son horribles, porque nos marcan unas rutinas que van en contra de nuestros ritmos biológicos. Nosotros iríamos mucho mejor si hiciéramos lo que hacen los italianos o los portugueses. A las 8 de la noche cenan, a las 10 de la noche ya no hay restaurantes abiertos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es bueno cenar a las 8 y tener este espacio de 2 horas para poder preparar el sueño. ¿Y preparar el sueño qué quiere decir? Hay que desconectar de nuestro cerebro. Y la única manera de desconectar es, primero, hacer una cosa que no tenga nada que ver con nuestra actividad profesional. Por ejemplo, tú tendrías que cenar a las 8. A las 8, haber hecho ya leído todos los mails, contestado todos los WhatsApps, todo lo que sea tablet o móvil. Después te cuento algo del móvil, Y tener este espacio de tiempo, que es desde que termines de cenar hasta las 11 de la noche, para conciliar tu vida con tu pareja o con tus amigos y hacer algo que no tenga nada que ver con tu actividad laboral. Tú, por ejemplo, si te gusta la música, prohibidísimo escuchar música en estas 2 horas, porque escucharás la música con el aire crítico de si está afinado o no está afinado, los acordes fuera de sitio. Si tú eres escritor, no leas libros, porque te va a pasar lo mismo. Si tú te dedicas a esto que estamos haciendo ahora, no escuches podcast para ir a dormir, porque ¿qué harás? Bueno, pensar, uy, qué idea, esto lo haré así, esto no, esto lo hace fatal, ¿sí? Por lo tanto, algo que no tenga nada que ver. Una actividad cualquiera, por ejemplo, puede ser leer, puede ser escuchar música, siempre y cuando no seas profesional de esto, o hacer algo tan sencillo como hacer puzzles, un sudoku, o hablar con la pareja, jugar a ajedrez, algo que nos desconecte. Esta será la manera de dormir mejor. Ya no mencionas el tema del móvil. Digo, entiendo que el móvil es complicado cuando tienes la luz azul, la famosa luz azul. Correcto. Mira, ¿por qué lo de las luces? ¿Por qué las pantallas en general, no? Sabemos hoy en día que el cerebro tiene un pequeño grupo de células, que es nuestro reloj biológico. Este reloj biológico está programado genéticamente para hacernos dormir de noche y estar despiertos de día. ¿Correcto? Entonces, como todos los relojes del mundo, necesita que le den cuerda. Y la cuerda son las informaciones que vienen de fuera, es decir, de nuestro día, para que este reloj se ponga en hora. Y las 2 informaciones más importantes es la luz y la oscuridad.
Entonces sabemos que a medida que aparece la luz del crepúsculo, es decir, cuando se va el sol, esta luz anaranjada le dice al cerebro que tiene que empezar a fabricar una sustancia que se llama melatonina. Entonces el cerebro, cuando ve que tiene esta melatonina, dice, uy, dentro de un par de horas me va a dar el sueño y dormiré bien. En cambio, si nosotros utilizamos pantallas hasta última hora de la noche, el cerebro se confunde, piensa, uy, todavía no es de noche, todavía no voy a fabricar la melatonina. Y es entonces cuando retrasamos el sueño. ¿Pero qué pasa? Se puede controlar un poco las pantallas, podemos controlar un poco la televisión, si vemos televisión que sea al menos un par de metros o 3 lejos, con una luz tenue, amarillenta, como esta tan bonita que tenéis aquí. Entonces, no te rías, tenéis una luz magnífica lo aquí. sé. Lo hicimos a propósito, ¿eh? Es verdad, pues Sí. sí, pero estas que tenemos aquí Bueno, me van a sí. dar un sofocón esta noche, no dormiré por culpa de estas luces, ¿eh? No, pero el móvil concretamente. El móvil, hay una tecnología ahora que, claro, las casas que fabrican móviles son listos y tienen información de todos los científicos, ¿no? Y saben todo lo que hablamos con respecto a la luz del móvil, ¿no? Por esto han puesto un sistema que en inglés es el night shift, modo noche, que hace que la cantidad de luz baje, o sea mucho más tenue, ¿no? Y entonces tenemos que intentar reducir primero el número de tiempo que lo utilizamos. Nos ponemos podemos hacerlo, decir, mira, lo voy a emplear media hora, y media hora pues lo miro, lo que sea, con luz muy baja, y entonces así al menos será menos malo para que tu sueño pueda padecer de forma... Menos malo. Sí, lo óptimo siempre es lo mismo, ¿no? Claro, si yo te pregunto, ¿qué es mejor, fumar 5 cigarrillos o fumar 3? ¿Qué me dirás? Ninguno, para mí. Lo óptimo, ¿sí? Me has dicho lo óptimo, claro. La gente dirá, no, 3 mejor que 5, ¿no? Claro. ¿O qué es mejor, un paquete o 2? Bueno, un paquete. ¿Y qué, medio o 1? No, medio. ¿Y 5? No. Y lo óptimo, no fumar. Claro, lo óptimo es no utilizar las pantallas, pero no podemos ir en contra de la sociedad, ¿correcto? Porque en el fondo, formamos parte de esta sociedad. Hay casos prácticos que me parecen curiosos, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de ir a entrenar por la tarde. O tomar café, es decir, no tomar café a partir de las 4 de la tarde. Levantarte, como has dicho antes, levantarte siempre a la misma hora. Intentar dejar los móviles. Me gustaría saber un poco qué casos de estos son reales, si realmente nos ayudan o no. Y luego, si quieres, entramos en el tema de la nutrición, porque también entiendo que los macronutrientes en este caso, también nos afectan. De las 3 cosas, no, has dicho 5 cosas, 3 buenas y 2 malas. Las 2 primeras eran malas, ¿no? Has dicho hacer deporte por la noche y el café. Mira, el deporte es activador. El deporte, cuando tú haces deporte, fabricas una sustancia que se llaman endorfinas, que dan esta calidad de estar feliz por la mañana, ¿no? Por esto es bueno hacerlo por la mañana. Claro, si tú vas a jugar con tus amigos un partido de fútbol sala a las 11 de la noche, ya te digo yo que tardarás mucho en dormirte porque has fabricado estas sustancias activadoras que son las endorfinas. Por lo tanto, deporte primera hora de la mañana o como mucho hasta las 5 o 6 de la tarde, como muy tarde. El café sucede algo, bueno, que conocemos bien. La cafeína es un estimulante. Entonces, la cantidad de café que tomemos, que esto también es importante, está ligada mucho a la facilidad que tenemos para eliminar esta cafeína. Es decir, todo lo que tomamos lo eliminamos, pero algunas personas eliminan muy rápidamente la cafeína en media hora, 1 hora más o menos, y son los que se pueden tomar un café por la noche. Seguro que tienes amigos que dicen, no, yo tomo un café y duermo perfecto. Claro, porque estos eliminan rápidamente la cafeína. En cambio, hay gente que la elimina lentamente, que es la gran mayoría, con lo cual te dicen, no, yo si después de las 4 de la tarde me tomo un café, ya no, o me cuesta más dormir, ¿no? Entonces, lo que hay que saber cada uno es si realmente es bueno tomar café en función de cómo lo vamos eliminando. Por ahí vamos bien. Qué bueno. A medida que pasa el tiempo, lo que decíamos antes también, ¿no? Es decir, una persona va creciendo, va aprendiendo y se va formando. Y entiendo que en la vida de todo el mundo es una prueba-error constante. El tema es, ¿cuál es el punto de inflexión en que cada uno de nosotros debería hacer un pensamiento e intentar mejorar nuestros hábitos? ¿Cuál crees que ha sido, hasta día de hoy, la primera causa por los cuales detectan que tienen un problema y vienen a buscarte? Mira, esto es bueno, esta pregunta es buena porque implica un poco el análisis de cómo la gente joven, sobre todo,
se hace consciente de su sueño. Claro, un joven es potente, un joven de un adolescente tiene fuerza y se ve que se come el mundo y evidentemente se lo come porque todas sus hormonas están en explosión y su físico está en explosión y es potente. Entonces menosprecia el sueño, ¿no? Pero cada vez más, y esto es lo que hemos hablado antes, son más conscientes la gente joven que dormir bien es parte de su buen futuro. Y esto hace que ha cambiado totalmente la idea de esta gente joven, ¿eh? Hay mucha gente joven ahora. Mira, nosotros, yo personalmente recibo muchos correos de jóvenes, adolescentes, que hacen primero de BUP, segundo de BUP, 16, 17 años, que me llaman o que me escriben diciendo voy a hacer el trabajo final de curso, es decir, cuando les toca hacer este trabajo importante, ¿no? Y lo hacen sobre el sueño. Entonces me envían sus preguntas, yo les contesto y no te puedes imaginar la cantidad de gente joven que está haciendo trabajo sobre esta temática. Lo cual vamos bien. Y yo creo que antes se daban cuenta más tarde, es decir, se daban cuenta cuando ya teníamos 40, 50 años que empezábamos a dormir mal por esto, el estrés, pero en cambio ahora se dan cuenta muy pronto. ¿El sueño se recupera? No, se pierde como el tiempo. Es como ya te he explicado que el dormir es un taller de reparación. Entonces, si tú no reparas, aquello que no has reparado no lo puedes recuperar. Por ejemplo, nadie dice... mucha gente dice, yo duermo 5 horas por cada día entre semana y después recupero el final de semana. Esto no es así, solo se recupera una pequeña parte de lo que no has dormido. Por ejemplo, si duermes 5 horas, el final de semana puedes dormir 12, eso sí, pero no puedes dormir 12 días seguidos, 12 horas seguidas, porque el cerebro se despierta, como pasa en verano, cuando ya ha terminado la función de reparación. Porque nadie dice, por ejemplo, yo solo como los lunes y después recuperaré el final de semana. Entonces, ¿esto? ¿Lo has pensado nunca? No. ¿Por qué no? Porque tendré mucha hambre, ¿no? Pues aquí lo mismo, tendré mucho sueño, ¿no? Si no duermo las horas correctas. Qué bueno. ¿Cuántas fases tiene el sueño? Dormir es como bajar los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial, después viene el sueño profundo, que es donde estamos relajados, profundamente, respiramos profundamente, no nos movemos, y después viene otro peldaño que es el sueño REM, R-E-M. Aquí es donde movemos los globos oculares, se llama Rapid Eye Movement porque movemos los globos oculares. Este peldaño es un periodo activo, aquí es donde soñamos, aquí es donde damos sacudidas, aquí es cuando hablamos, aquí hacemos muchas cosas, ¿no? En cambio el otro es un sueño tranquilo. Los tres son muy importantes, por esto es muy importante bajar todos estos peldaños para poder dormir bien. Hay gente que no puede bajar por cualquier razón, entonces tiene este sueño de mala calidad y se levanta por la mañana con esta sensación de no haber descansado. Igual han dormido las horas correctas, pero no han bajado a todos los peldaños del sueño. Antes he escuchado también, como por ejemplo cuando estás durmiendo, el tema de usar mantas que pesen, ¿no? Que es una cosa que también has tenido que tratar ahora en la entrevista que estabas haciendo. Pero no solo eso, sino dormir en pareja. Claro, yo entiendo que tenía una manta porque yo me lo creí. El hecho que antes lo comentábamos, ¿no? Yo me creí eso. Y te gastaste la pasta. Y me gasté la pasta. Pero no solo eso, que también me creí... Lo de la pareja. Lo de la pareja. ¿Y qué has hecho con la pareja? Bueno, dejarla a un lado. Pero me gustaría saber también hasta qué punto eso nos influencia en nuestro sueño. Te explico. La opinión sobre el tema de dormir en pareja o dormir juntos o dormir separados tiene dos vertientes muy claras. Una es la vertiente afectiva, lo que representa estar al lado de la persona que quieres, que te abrace, que te acaricie, que tenga un contacto físico importante. Esto es muy adecuado, muy adecuado. Y evidentemente esto, si tú vas a dormir con tu pareja, puede suceder en este momento, pero también puede suceder en otro momento distinto que no sea el momento de ir a dormir. Tú puedes expresar tu cariño a tu pareja otro momento. Por la mañana. Por ejemplo, o después de la siesta, que es el mejor momento. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista puramente científico, sabemos que cuando dormimos hacemos cosas. Por ejemplo, damos sacudidas con las piernas, hablamos, roncamos, nos movemos. Claro, si tú tienes al lado una pareja que ronca, ya te digo yo que tu sueño no será igual de profundo. O si tienes una pareja que da sacudidas con las piernas, está resfriado y tiene
tos durante un tiempo, pues esta persona no descansará bien, ¿no? Por lo tanto, otra vez, lo óptimo es poder dormir separados, e incluso lo mejor es en habitaciones separadas. Pero claro, aquí hay un problema clarísimo, Claro. que es la pasta, Claro. Hemos de ser totalmente, vivimos en este mundo, no todo el mundo tiene tanto dinero como para tener habitación. Claro, los ricos sí, los ricos duermen en 2 habitaciones y te enseñan que salen en las revistas estas del corazón, que se han comprado unas camas enormes y uno en una habitación y otro. Los reyes duermen en habitaciones separadas, Bueno. pero la gente tiene que intentar pues saber un poco qué es lo que más le conviene. Usted no sabía eso. No sabía, porque claro, al final tú comentabas el tema de tener dinero, pero no solo eso, sino que además el lazo afectivo que tienes con la persona que tienes al lado. Porque puede pensarse, ¿no? Es que Claro, no quieres dormir. por esto hay las 2 versiones o las 2 visiones, ¿no? Si tú lo ves desde el punto de vista puramente romántico, pues yo te digo, evidentemente, adelante, duerme con tu pareja bien abrazados. Pero el problema es que no duermen bien abrazados 8 horas. No. Claro, tú se abrazan los 10 primeros minutos y después vete para allá, que tienes calor, ¿no? O que sí. Claro, no. Y entonces, claro, es cuando uno duerme bien y el otro duerme mal. Ujú. ¿Cuál es el lado por el que, es decir, cuál es la posición perfecta para dormir? La que es menos recomendable es boca arriba, porque es cuando se relaja toda esta parte de lo que es el cuello y entonces provoca más ronquidos. De lado es correcta y da igual el lado derecho que el lado izquierdo. Pero lo que hay que saber también es que durante la noche nos movemos, con lo cual siempre empezamos en una posición, pero después durante la noche nos cambiaremos de posición. Ujú. El otro día escuchaba lo de Marcos Llorente, no sé si tuviste la oportunidad de Sí, verlo. conozco bien. ¿Conociste bien la...? Sí, porque todos estos temas me los preguntan miles de veces y bueno, fíjate, pero todo esto es consecuencia de que las cosas que vamos explicando los especialistas en sueño van calando en la profesión. El problema es que los que se aprovechan y que quieren comercializar estos conceptos médicos, entonces hacen cosas en Internet que confunden a las personas. Por ejemplo, nosotros estamos cansados de explicar, y aquí ya te lo he dicho, que la luz del crepúsculo, esta luz anaranjada, es la luz que hace que el cerebro empiece a fabricar melatonina. En cambio, la luz de la mañana, la luz del sol por la mañana, es la que hace que no fabriquemos más melatonina. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que hubo un espabilado que dijo, voy a hacer unas gafas que sean amarillas por la mañana y rojas por la tarde. Y ya estamos aquí con el lío de que cómprese las gafas y son baratas. No. Simplemente con tomar el sol hay bastante, no hace falta comprarse las gafas. Pero el fundamento está aquí. Claro, este futbolista hace las cosas bien porque seguramente se ha enterado que las luces amarillas por la mañana son muy buenas, pero él ya tiene luz amarilla porque está entrenando bajo un sol siempre radiante, con lo cual no necesita gafas. Sí, comentaba que usaba las gafas simplemente en entornos donde la luz era blanca. Correcto. Para que sea amarilla por la mañana y que sea roja por la tarde. Por la tarde. Pero que tome el sol, ya está bien. Lo hace bien. ¿Cuál crees que es el motivo principal por el cual dormir mal se ha vuelto la normalidad? No, por el tipo de vida que llevamos. Entonces, claro, cada vez más la gente piensa que dormir mal es una patología, ¿eh? Y cada vez más hay unidades de sueño y, bueno, solo hay que ver en Internet, en las redes, claro, aquí es el reflejo de lo que la gente necesita, ¿no? Y hay cantidad de coach de sueño que que dicen saber mucho, pero que no saben nada, ¿no? Entonces, la gente siempre hay que ir a un especialista y los médicos de cabecera son los que mejor pueden aconsejar. Digamos que podemos decir que para tener una vida sana, una vida de un emprendimiento próspero o un liderazgo próspero, necesitamos dormir bien. ¿Cuál es tu consejo principal? Digamos, de todos los que hemos mencionado hasta ahora, ¿cuál es el punto principal que podemos cambiar hoy sin tener que modificar demasiado nuestra vida y que nos sirva ya para poder ir esta noche a dormir y dormir bien? El más importante es entender que el sueño no viene de golpe y que hay que preparar el sueño. Horario de cenar, 8 de la noche. 2 horas, como mínimo 3, para desconectar, hacer algo que no nos cree ninguna tensión y entonces dormiremos mucho mejor. Para los jóvenes que salen de fiesta y dicen, no puedo, quiero salir con mis compañeros, quiero salir a las 11, vuelvo a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. Me parece perfecto, es que lo han de hacer así. O sea, no vamos a coartar la vida de esta gente joven, tiene que estar en el mercado, porque si no después no funcionamos. Pero ¿qué pasa? No, los jóvenes que hacen entre semana, pues bueno, van a la facultad o van al bachillerato, donde sea, y hay que enseñarles que en esta franja de días tienen que hacer buenas rutinas, irse pronto a dormir, levantarse a la hora, y si algún día, que es el final de semana, se van más tarde, el consejo siempre es el mismo. No intentar al día siguiente, es
decir, cuando puedes dormir, dormir todo lo que te salga, porque entonces te levantarás a las 12, la 1 del mediodía y te va a costar otra vez coger el ritmo. A estos adolescentes lo que hay que decirles es, salid, pero ser muy conscientes que al día siguiente de salir de juerga, como mucho, a las 10 de la mañana hay que estar de pie. Y te vas a morir de sueño y te vas a odiar al doctor Estivil. Pero sobre todo no te quedes dormido durante el día, no te sientes en el sofá, no hagas siestas, no mires la tele, porque te quedarás dormido, porque habrás dormido solo 4 horas. Pero lo vas a agradecer, porque después volverás a coger tu ritmo y no habrá ningún problema para que salgas por la noche. Luego, cuando pasa ese tipo de situaciones, tendemos a querer tomar siestas. ¿Cuál es la siesta ideal? Te lo acabo de explicar. En este caso no se necesitan siestas, pero la ideal es una siesta corta para completar las 8 horas de sueño. Una siesta no sirve para recuperar lo que no has dormido, sino para completar lo que hemos dormido. Con lo cual, una siesta de 10 minutos es muy reparadora. 10 minutos justos. 10, 20, 25. Es decir, no entrar en un sueño profundo. Vale. ¿Sí? Porque si entramos en un sueño profundo es cuando nos despertamos con la cabeza espesa y es porque vamos cortos de sueño. Claro, si hacemos una siesta muy larga es porque el cuerpo nos la pide. Y nos la pide si vamos mal de sueño, es decir, si hemos dormido poco. Mira, esto de la siesta ahora está bien estudiado, ¿no? Y los americanos siempre le ponen nombres a las cosas, ¿no? Y ahora que lo han descubierto ellos, nosotros lo hacemos desde toda la vida, ¿no? Porque los latinos, la siesta forma parte de nuestras rutinas, pero ellos no. Ellos, los anglosajones, la hora que nosotros tenemos el sueño, que es la siesta, ellos se toman estimulantes. El café y el té lo toman para suprimir la somnolencia. Y se han inventado esto ahora del power nap, que significa la siesta poderosa, que es lo mejor del mundo. Y quieres saber otra cosa divertida, que no lo sabe mucha gente, es lo que se llama la caffeine nap. También en inglés. Todo esto tienes que decirlo en inglés, que si no, no sirve para nada. Que suena mejor. Caffeine nap. ¿Qué es la caffeine nap? Bueno, pues lo que se sabe es que cuando tú tomas un café, tardas al menos media hora, 3/4 de hora en metabolizar este café, es decir, que haga efecto la cafeína. Entonces lo que dicen los americanos es, te tomas un café a la hora después de comer, que es cuando te viene la somnolencia, entonces te duermes 20 minutos, 25 minutos, esperas que la cafeína te haga efecto y cuando te levantas estás mucho más poderoso, porque esto es la caffeine nap. ¿Qué te ha parecido? Espectacular. Espectacular. ¿Pero eso realmente funciona? Sí. Hostia, qué bueno. Sí, porque es el tiempo que tarda la cafeína. Tiene sentido. A todo esto, entiendo que todo el mundo, como hemos dicho antes, debe dormir. No todo el mundo tiene que dormir el mismo rango de horas. El tema es que para los atletas de alto rendimiento ya no son 8, sino son más. O no es lo que conozco hasta el día de hoy. Porque gastan más. Si es todo lógica. Un deportista gasta mucho más. Messi duerme 11 horas entre siestas y la noche. Cristiano Ronaldo lo mismo. Todos los atletas, al gastar más, necesitan dormir más. Es lo normal. Y reparan mucho más que nosotros. Bueno, lo mismo, porque ellos gastan más. Claro, tú y yo estamos sentados aquí hace 2 horas. Seguramente ellos se han pegado ya 5 horas corriendo por ahí y han gastado mucho más que tú. ¿Qué pasa con las apneas? Bueno, es una patología que la gente tiene que conocer, que es cuando roncamos. Entonces se produce un cierre en el paso del aire y esto puede provocar a la larga problemas cardíacos. Es muy importante cuando uno ronca ver si al día siguiente está somnoliento, que sobre todo pasa en personas obesas con el cuello ancho y corto que tienen tendencia a tener apneas. Hay que ir al médico y hoy en día se puede solucionar. ¿Hay más patologías aparte de esa? Muchas más. Por ejemplo, la gente que mueve las piernas, que se llama el síndrome de piernas inquietas. Hay lo que se llama la narcolepsia, que es ataques de sueño durante el día. Hay muchas patologías, muchas. Y todas tenemos más o menos soluciones. Qué bueno, qué bueno. Antes comentábamos el tema de los macros. ¿Hay alguna alimentación en concreto que nos ayude a dormir mejor? Sí, claro. Lo que produce, por ejemplo, un precursor de la serotonina y sobre todo la melatonina, que sería el triptófano, los alimentos con triptófano. Pero lo más importante, yo creo que no hemos de suplementar con nada. Simplemente hay que comer bien, comer de todo y las cantidades que te he explicado, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un pobre. Y esto es lo que hacía tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Mi bisabuelo hacía esto, que se levantaba por la mañana, iba al corral a buscar los huevos de la gallina, desayunaba muy bien, se iba a trabajar al campo, allí almorzaba un poco y cenaba queso y una sopa. Y hacía lo que ahora está tan de moda, que es el ayuno intermitente. Esto ya lo hacía el bisabuelo, imagínate. ¿Hay algún concepto en concreto
porque claro, sí que hemos tocado el tema de la alimentación y demás. Lo que quiero saber es si existe algún alimento en concreto que entiendo que un alimento alto en melatonina o un alimento que nos ayude a generar esa melatonina nos ayudará luego a descansar mejor. Sí, pero muy poco. Es decir, no vas Vale. a comprarte un pote de estos, de pastillas de estas de triptófano, por ejemplo, que son Sí. precursores y te la tomas, no sirve para nada. No te gastes el dinero. Todo esto son modas que, bueno, pues que lo contrario es lo que sabemos que va mal. Por ejemplo, si tú cenas mucho, si cenas picantes o si cenas cosas cocinadas, entonces el estómago no puede dormir y evidentemente pues es mucho mejor en medicina y sobre todo con el sueño es mucho mejor el sentido común. Qué bueno, qué bueno. Para ir terminando ya, doctor Estivill, lo que voy a hacer es hacerte unas preguntas Muy ya bien. para, digamos, pasar al mundo emprendimiento Vale. y que nos puedas contar un poco más acerca de tu faceta más de emprendedora. ¿A qué edad comenzaste a emprender? Bueno, yo creo que empecé a emprender muy joven ya, porque ya te he explicado que tuve la suerte de que mis padres me apuntaron a una asociación de Boy Scouts, de escoltas, y allí ya tenía que emprender porque era el responsable de 8 niños, tenía que decidir a qué excursiones hacíamos, qué conocimientos teníamos. Después también en la escuela siempre me gustaba pues hacer cosas distintas, me gustaba mucho el deporte, he probado muchos deportes y después posteriormente lo más claro es lo que te he contado sobre mi carrera de medicina. Qué bueno. ¿Cuánto dinero te gastas al año en viajes de ocio? No muchos, porque claro, yo tengo la suerte que muchos de los viajes que hago son por trabajo. Entonces, claro, nuevamente ahora mismo acabo de estar en México, he estado muchas veces, pero esta última era un congreso de bienestar y claro, normalmente cuando te invitan te pagan los gastos de viaje y de estancia, ¿no? Entonces, sí, me gusta viajar y no es que me gaste mucho dinero, pero bueno, pues cuando no tenía no gastaba nada, ¿sabes? Claro. O sea, Sí, sí. y ahora que tengo un poco más, gasto un poco más. Qué bueno. ¿Eres más de ahorrar o de invertir? No, soy previsor en el sentido de un poco antiguo y hago como un poco como hacía mi padre, que hasta que no tenía el dinero guardado no compraban lo que necesitaban, ¿no? Recuerdo que cuando el primer coche, cuando yo ya era muy mayor, estaban ahorrando para comprar el primer coche, ¿no? Es una filosofía, supongo que ni bueno ni malo, es una manera de ser. ¿El capricho más caro? No recuerdo, ¿no? Es que no soy muy fanático de cosas raras, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le gustan los relojes. Yo llevo un reloj que me regaló mi nieta, imagínate. Qué bueno. Tengo un coche pues muy normal que escoge mi mujer porque a mí no me gustan los coches. Yo voy con una moto. No diría que he hecho nada especialmente caro ni extravagante, ni mucho menos, ¿no? Me gustan los deportes, por ejemplo, me gusta esquiar. Tenía unos buenos esquís, ahora ya los alquilo porque ya no voy tanto. Y juego a golf y me gusta jugar a golf, pero tampoco no tengo los mejores palos del mundo ni los cambio cada semana o cada año. Soy muy normal, soy muy vulgar en esto. ¿Eres más de pagar a pachas o invitar? No, sí, yo soy muy generoso. Sí. Muy generoso, sí. Esto también me viene de familia. Es fácil invitar a la gente o ser generoso, más que invitar es ser generoso. Si vamos a un sitio, pues bueno, a mí no me cuesta nada. Esta mañana he jugado a golf, ¿no? Y después siempre tomamos pues una cañita y una bolsa de patatas. Bueno, pues normalmente invito yo, pero claro, es que son 6 euros. O sea, que no, pero me sale así, Qué me bueno, sale así. qué bueno, qué bueno. Y esto viene mucho de mis padres. Sí, es verdad que el aspecto este un poco más generoso viene mucho de gente de antaño, de gente Sí. de hace 30 o 40 años, y en cambio a día de hoy lo veo un poco más como que está más al alcance de todos el decir, Tú lo mándame el tuyo. Bizum. Tú lo tuyo, yo lo mío, y mándame el Bizum luego. Que me Correcto, acuerdo. es así, ¿eh? Sí, porque es cierto lo que dices. Mira, me acuerdo una cosa muy típica que era cuando venía un amigo mío, recuerdo 14, 15 años, ¿no? Que yo decía, va a venir tal chico a comer a casa, ¿no? Y mi padre y mi madre, sí, que venga, que venga. Entonces era curioso porque el primer plato que servían era a mi amigo. Y era la mejor pieza, si era pollo, por ejemplo, y uno le tocaba la pata y el otro la pechuga, y a mí no me gustaba la pechuga, o me gustaba más la pata iba para mi amigo. O sea, siempre lo mejor para el invitado. Qué bueno. Y esto lo vives de pequeño y entonces supongo que te cala. ¿Qué es para ti la libertad financiera?
Bueno, es trabajar para conseguir el suficiente dinero para estar tranquilo. Para mí sería esto. No soy nada ambicioso, es decir, mi vida financiera nunca ha sido ni un desastre, pero tampoco nunca ha sido... No soy muy rico, ni mucho menos. Soy feliz con lo que tengo, ¿eh? Qué bueno. Y además pienso cosas que he aprendido, ¿no? Por ejemplo, que una herencia es una mala organización de tu dinero. Entonces lo aprendí también de mis padres. Mis padres me decían, mira, nosotros no guardaremos, no tenemos dinero, ¿no? Y no podremos guardar dinero para ti, pero te daremos educación, ¿no? Y un poco yo he hecho lo mismo, ¿no? Con mis hijos. Y lo que pasa es que después, cuando vienen los nietos, pues entonces te pervierten, ¿no? Porque ves a tu nieto que... Avi, te mira con aquella cara. Y te gana. Avi, quiero no sé qué. Y bueno, va. Qué bueno. Y así es el Estivil. ¿Cuáles crees que son los fundamentos principales o digamos, lo que sustenta el hecho de alguien, es decir, si yo quiero emprender y quiero emprender bien, ¿cuál crees que son los principales consejos que debería atender? Una cualidad, yo creo que no sé cómo, es lo que yo llamo curiosidad. Es decir, ser curioso, para mí, es lo que me ha dado vida. Y todavía ahora, ¿no? Porque tú dirías, bueno, pues a ver, Eduard, has hecho toda tu carrera, has hecho muchas cosas, te conoce mucha gente, has vendido 4 millones de libros, con el Duérmete Niño famoso, pero es igual, yo tengo curiosidad y por esto estoy aquí, porque soy curioso, entonces hablo con vosotros, veo cómo funcionáis. Es la curiosidad. La curiosidad es lo que mueve, para mí, lo que mueve a las personas a ir adelante. Ahora que comentabas esto del Duérmete Niño, el famoso libro, donde a partir de ese libro te empezaron a llamar Doctor Sueño. Sí, bueno, esto fue un invento de un amigo mío. Yo tengo un hobby desde que era muy joven, desde que tenía 16 años, que era tocar la guitarra. Y entonces la he tocado toda mi vida, tenía un grupo y me he hecho muy amigo de todos los cantantes que hay aquí en Cataluña y en España, ¿no? Y conozco mucha gente, conozco al Sabina, conozco mucho a Juan Manuel Serrat. Entonces es muy amigo mío. Anteayer jugamos juntos a golf. Entonces, en un viaje a Argentina, que yo presentaba el libro del Duérmete Niño, él presentaba su disco, uno que se llama Sombras de la China. Y en el teatro, delante de todo el mundo, me dijo en voz alta, mire, estoy aquí con mi amigo el Doctor Sueño. Y a partir de aquí se me quedó el Doctor Sueño. Aparte del método Estivil. Bueno, esto es lo que las mamás llaman a las normas que la Sociedad Americana de Pediatría recomienda para enseñar a dormir a los niños. Pero es mucho más fácil decir método Estivil que no decir las normas que la Sociedad Americana... Todo este lío. Qué bueno. Pues doctor Estivil, para mí ha sido un grandísimo placer tenerte aquí. Creo que he aprendido muchísimo del sueño y he aprendido también a ser mucho más sano. Me parece muy bien y seguro que a partir de hoy dormiréis bien vosotros Sí, y seguro. toda la gente que os está escuchando y mirando. Por último, si quieres hacerme cualquier tipo de pregunta que tengas, y con esto ya iremos concluyendo. ¿Tienes la conciencia tranquila? De momento sí. Pues entonces seguirás durmiendo bien. Qué bueno. Chao, chao, chicos. Molt bé, Ja estem. company, molt bé. Aplaudiu, collons. Que bo.